Tengan muy buenos días, compañeros de cuarto año. En este día tengo el gusto de participar en esta clase. Soy el doctor José Roberto Reyes Ramírez, docente del Departamento de Patología, y pues es un honor tenerles en este ambiente. Vamos a iniciar la clase de lesión, muerte celular y apoptosis. Es un tema extremadamente importante, el cual pues nos va a permitir conocer y tratar de manejar una serie de herramientas para saber qué es lo que va a tratar. Como objetivos generales propios y específicos del tema, vamos a definir lo que es lesión celular, analizar las causas de lesión y muerte celular, sus mecanismos bioquímicos, que es realmente muy importante a nivel intracelular, y sus manifestaciones clínicas patológicas. Conocer las diferentes estructuras celulares afectadas por la lesión celular y sus consecuencias bioquímicas de dicho proceso. O sea, si ustedes se dan cuenta, ya en estos objetivos la bioquímica tiene mucho que ver en este tema. Analizar los mecanismos que conducen al desarrollo de la lesión celular reversible hacia la lesión celular irreversible. Analizar los cambios morfológicos que produce la lesión, tanto reversible como irreversible, a nivel microscopio como a nivel macroscópico. O sea, vamos a tener una idea específica y clara de lo que cuando vemos algo a través de nuestros ojos, cómo lo vamos a ver también en el microscopio. Explicar los diferentes tipos de muerte celular y sus respectivas características, comprender los diferentes tipos de necrosis celular. O sea, son diferentes tipos de necrosis dependiendo la intensidad, la etiología, que es bien importante. Conocer los casos en los cuales se da este tipo de lesión celular, o sea, la necrosis. Definir el concepto de apoptosis. Explicar las situaciones en que se dan la apoptosis, tanto fisiológica como patológica, sus características, volvemos a hablar de bioquímica, así como los mecanismos por los que esta se produce. Analizar grupos de los ejemplos posibles que pueda haber entre lo que es apoptosis y necrotosis. Ahora, esta clase está basada en la bibliografía que ya se le dio del principio, Patología Estructural y Funcional de Robin, 10ª edición, editorial Elsevier. Bueno, como la clase magistral que les otorgó estupendamente el doctor Noé Rivera, en donde les habló sobre célula y sus diferentes componentes y dio un panorama extraordinario, yo nada más me voy a limitar a una de las tantas partes que se les habló, que es la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Porque quiera sí o no, el elemento más pues protagonista en este tipo de lesiones es la mitocondria. Las mitocondrias evolucionaron a partir de procarióticas ancestrales, quiere decir este tipo de células, y que es el motivo de que contengan su propio ADN. El 1% del ADN celular total, o sea que la mitocondria vive dentro de una célula y tiene este porcentaje de ADN, que codifica aproximadamente el 1% del conjunto de proteínas celulares y el 20% de las proteínas implicadas en la fosforilación oxidativa. O sea, importante. La maquinaria de traducción mitocondrial es similar a la de las actuales bacterias. Las mitocondrias también inician la síntesis de proteínas con la N-formilmetionina y son sensibles a los antibióticos antibacterianos. 4. El óvulo femenino, como ya ustedes bien saben, aporta la gran mayoría de los organules citoplásmicos al cigoto fecundado. Así pues, es el ADN mitocondrial que cual corresponde, es heredado por vía casi completamente materna. No obstante, dado que los constituyentes proteínicos de las mitocondrias proceden de genes tanto nucleares como mitocondriales, los trastornos de mitocondrias pueden ser ligados al cromosoma X, autosómico o heredados por vía materna. Quiere decir, en este caso, este objetivo 4 de la mitocondria es que muchas de estas enfermedades las transmiten
las señoras, el sexo femenino, y quien la padece son los varones. También las mitocondrias se renuevan constantemente con una semivida de entre 1 a 10 días. Cada mitocondria tiene 2 membranas. Esto es bien importante porque en una imagen que vamos a ver posteriormente, trata en lo posible de que toda mitocondria tiene 2 membranas separadas que rodean una matriz central en la que se hallan la mayoría de sus enzimas metabólicas. Ejemplo, las implicadas en el ciclo del ácido nítrico, ciclo de Krebs. La membrana interna, esto es importantísimo, esta cuestión creo que hay que recordarla porque la vamos a ver en la imagen. La membrana interna contiene las enzimas de la cadena respiratoria plegadas en crestas. La membrana externa incluye proteínas porinas que forman canales acuosos permeables a moléculas pequeñas. Las de mayor tamaño y algunas polares más pequeñas se requieren transportadores específicos. Entre estas membranas se sitúa el espacio intermembranoso, el cual produce la síntesis de ATP, que realmente es pues, la energía que aporta al ser viviente, y las funciones mitocondriales son diversas dependiendo las circunstancias. Ahora, no quería dejar atrás algo que siempre en mi mente como profesor es importante. Vamos a hablar de células, pero tenemos que saber cuáles son las hipótesis que corresponden al origen celular, de dónde viene la primera célula. Hay 2 teorías que se hablan de lo que es la abiogénesis. En muchos casos se enmarca dentro de la selección natural, el caldo primitivo. Alguien que tenga interés de este tema, pues sí puede ir a buscar los libros correspondientes a estos autores que voy a mencionar. La abiogénesis es el estudio científico de cómo la vida surgió naturalmente a partir de materia inorgánica, inerte, hace más de 3.500 millones de años. Mediante procesos químicos complejos, propone una evolución molecular gradual, lenta, comenzando con moléculas orgánicas simples que se transformaron en polímeros, autorreplicándose y finalmente en células primitivas. Esto es un postulado de una bióloga molecular, Lynn Margulis, que es importante mencionar. A principios del siglo anterior, por 1902, aparece un biólogo y biofísico ruso, Alexander Ivanovich Oparin, quien propone la teoría de que la vida surgió paulatinamente gracias a procesos químicos y no por una generación espontánea. Y al final está, aparte de la biogénesis, está la endosimbiosis, que específicamente la popularizó Lynn Margulis, que es biólogo molecular, la cual plantea que es una teoría que las células eucarióticas evolucionaron cuando las bacterias procarióticas fueron fagocitadas y se convirtieron en organelos, como son la mitocondria y los cloroplastos. O sea, es una teoría que actualmente, pues, esta segunda de la endosimbiosis es la más aceptada. Esto es bueno para que ustedes lo sepan, para cuando en momentos de ocio y tranquilidad, interésense por ir a investigar cuándo apareció la primera célula. Ahora, es importante en todo esto una estructura que se va a hablar de todo, de un elemento que regula, que es el que le da, diríamos, el control de calidad de cualquier estructura, el gen P53. A menudo llamado el guardián del genoma. Es una proteína supresora, que habitualmente le llamamos un gen supresor, de tumores fundamentalmente codificados por el gen TP53. Su función principal es proteger la integridad de ADN. Acuérdense que la mitocondria, cuando se altera el ADN, ahí vienen los problemas. Cuando el ADN se daña, el P53 detiene la división celular. O sea, en el momento que hay lesión celular, el P53 lo que intenta es rescatar lo que poco o mucho que pueda haber de la célula y detiene la división celular para reparar el error, o sea, el daño. Y si el daño es irreparable, ordena la muerte celular programada, apoptosis. O sea, el P53 es un elemento proteico elemental
que interfiere cuando hay un daño y que si este daño pues pues al final no se puede hacer nada, pues ordena a nivel celular la muerte celular programada. Así con ello, evitando el desarrollo de lesiones en el caso de las neoplasias malignas. En sí, ¿cuáles son los puntos claves que tenemos que entender del P53? Función principal, actúa como factor de transcripción controlando el ciclo celular y decidiendo si una célula debe dividirse, detenerse para reparar el daño o morir. ¡Qué inteligencia más sabia! Guardián del genoma. Su apodo se debe a su capacidad para prevenir la acumulación de mutaciones peligrosas que pueden causar tumores. En el caso de, por ser supresor de tumores, es cuando el gen TP53 funciona correctamente, previene el cáncer, las mutaciones en este gen que inutilizan la proteína. Se encuentra en más de la mitad de los cánceres humanos. Ahora, también ahí ya venimos hablando, o sea, la lesión celular, la necrosis, pues tiene consecuencias debido a un estrés. Se activa ante un estrés celular, como daño en el ADN, por radiación o factores bioquímicos, hipopsia, estrés oncogénito, etcétera, se va a activar. Y en resumen, el P53 es la barrera biológica contra la proliferación de células dañadas hasta llegar puede ser cáncer. Tema, el cual nos vamos a ocupar este día. Respuesta celular al estrés y a las agresiones tóxicas, lesión y muerte celular. Esta imagen que ustedes ven es bastante representativa porque nos permite reconocer una serie de características y funciones que conlleva el desarrollo de todo este tema. Hemos hablado de que una célula cuando al final intenta de una u otra manera renovarse a través de un trastorno adaptativo, pero si este al final no proporciona la capacidad para proseguir, puede ser, primero que aparte tiene que tener una importancia a la hora de generar ATP. Si el ATP comienza, si a ustedes lo ven en la imagen amarilla, flecha, que está en la parte superior derecha, generación de ATP, pero si eso conlleva a que este trastorno adaptativo no permita proseguir, la célula va a terminar a través de lo que es la muerte celular, necrosis o muerte celular apoptosis. Pero a todo esto, el punto central es que lo que tenemos enfrente de nosotros es la mitocondria. La mitocondria, que en ella existen una serie de estructuras, elementos. Hemos hablado del principio que hay membranas. Una membrana interna en el borde superior izquierdo tenemos lo que señaliza la membrana interna en donde se van a observar proteínas de la cadena respiratoria. El espacio intermembranoso que tenemos en la parte superior central en el cual se genera ATP y al mismo tiempo la matriz central, enzimas, en donde se va a dar el ciclo, el ciclo del ácido cítrico. Ahí vamos a tener pues lo esencial. Vemos una imagen donde dice ladrillo de lípidos y proteínas intermediarios en el ciclo TCA. Ahí lo que se está tratando de decir que el ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, que inicialmente es una vía metabólica aeróbica fundamentalmente en la matriz mitocondrial que oxida el acetil coenzima en dióxido de carbono. O sea, ahí ya tenemos la idea de la función específica de la mitocondria. Ahora, pero al mismo tiempo, una de las lesiones más frecuentes en donde la mitocondria sale dañada es que comienza a tener problemas de la permeabilidad. Entonces vemos que acá, en la parte inferior izquierda de la imagen, tenemos poros de la transición de permeabilidad de la membrana que debido a problemas de cargas, pues, en sí de elementos patológicos a nivel de los electrones, la generación de ATP comienza a disminuir. O sea, ahora, también una de las estructuras extremadamente importantes, aparte
que si la mitocondria comienza a desfallecer, hemos hablado de que la mitocondria va a saber en el momento oportuno saber pelear para proseguir si al final muere o continúa. Aparecen lo que son las señales de apoptosis. Vemos lo que aquí dice, una como apertura de color verde, complejos Bax y Bax. Son proteínas proapoptóticas de la familia del BSL2, que es la implicada en este tipo de mecanismos, que se activan ante señales del estrés. O sea que este complejo Bax es importante en que evidentemente se encuentra entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. Y al final es lo que va a permitir la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial. Ahora, también es importante, si ustedes ven acá, en estos poros, aparece lo que es el citocromo C, que es una proteína esencial para la vida de la célula, que se encarga en transportar electrones en la cadena respiratoria. Si al final eso pues realmente no beneficia, vamos a tener serios problemas. Y tenemos en la parte inferior lo que es el apoptosoma estabilizado, que es un complejo proteico citosólico fundamental en la vía intrínseca de la apoptosis. O sea, en la apoptosis hay una vía extrínseca, una vía intrínseca. Ya en su momento, en las siguientes clases, vamos a hablar. Ahora, y posteriormente aparece lo que son las cascadas de las caspasas. Cascadas de las caspasas, que son pues las vías de la apoptosis intrínseca y extrínseca, que nos va a dar al final si esta célula va al final a lo que sería una muerte celular programada. Esto es en sí la imagen propia de lo que serían las alteraciones propias desde lo que sería de lo normal a lo ya en donde la célula ya va en vías de lesión. Esta imagen que ustedes tienen arriba corresponde a un miocito normal que tiene dos alternativas. Esto es importante porque cuando ustedes sean ya médicos, que sean quienes van a determinar la evolución de un paciente, saber lo que puede acontecer. Tenemos en la parte central de la imagen un corazón normal, un miocito normal, que tiene dos alternativas ante una agresión. Tenemos que a la izquierda está lo que es el trastorno de adaptación, respuesta al aumento de carga, miocito. En este caso, como es de las células estables, acuérdense de que en trastornos adaptativos les hablaron de las células lábiles, quiescentes y permanentes. Esta que tenemos acá es de tipo permanente, muscular, y la otra que es de sistema nervioso, neuronas. Ahora, la hipertrofia se desarrolla exclusivamente en el miocito, nada más. Aquí no aplica hiperplasia, aquí aplica solamente hipertrofia. Aumenta el tamaño de la célula, lo cual al final vamos a ver este corazón grande, predominantemente a ventrículo izquierdo, y que nos va a proporcionar pues una alteración adaptativa. Puede ser pues fisiológica o patológica, en el hecho de que sea una causa originada por una hipertensión arterial no tratada. Ahora, si usted no cumple las medidas terapéuticas, una dieta oportuna, pues puede seguir y aparece ya una lesión celular, que es lo que vemos a la derecha. Es cuando el miocito comienza a tener cambios propios de lesión reversible. Y típicamente, pues lo que ustedes ven ahí son manchitas amarillas. Histológicamente, ¿cuáles son los rasgos específicos de una lesión reversible? Tumefacción o hinchazón e infiltración grasa. Y que al final aparece una parte importante, el punto de no retorno. El punto de no retorno. El punto de no retorno es aquel intervalo que existe en donde ya no podemos volver atrás. Si ese efecto que ha desarrollado la lesión prosigue, pues ya no hay nadie que lo pare. Entonces, punto de no retorno es cuando todavía tenemos el momento de poder seguir pues esperanzado que pueda haber una solución.
Ahora, el fin es muerte celular y vemos este corazón grande, luminoso, en donde ustedes ven manchitas irregulares, color amarillo, que corresponden a lo que sería una necrosis. En este caso, de coagulación, necrosis de coagulación. En esta imagen se simplifica a la izquierda lo que es la naturaleza del estímulo lesivo y a la derecha lo que corresponde a la respuesta celular. Y de ahí va a determinar el mecanismo oportuno. La porción de arriba la vieron en su momento en trastornos adaptativos, en donde una serie de motivos circunstanciales hicieron que las células se adapten, que generen hiperplasia, que generen hipertrofia, que generen atrofia y metaplasia. Ahora, si eso prosigue, vamos a tener problemas. En este caso, cuando hay aporte de oxígeno reducido, donde existe una lesión química, una alteración de infección microbiana, tanto aguda o transitoria, y progresiva y grave cuando hay daños específicos del ADN. Ahora, vamos a tener lo que sería la lesión celular, tanto lo que es lo reversible agudo, en donde vamos a, como vuelvo a repetir, y se lo dije en la imagen anterior, edema celular, cambio graso. Y la lesión irreversible, cuando ya tenemos muerte de la célula, y que esto lleva a dos alternativas. O muere a través de la necrosis, o pues al final se desarrolla una apoptosis. También las células en un momento determinado aparece lo que son la acumulación celular originada de mecanismos o alteraciones metabólicas, genéticas o adquiridas, lesión crónica, depósitos o la calcificación. Tenemos dos tipos de calcificaciones, la distrófica y la metastásica. La distrófica es cuando existe un endurecimiento de un tejido debido a que ha existido muerte celular, pero porque ha habido un proceso en donde la célula se ha depositado y se ha necrosado y se ha convertido en una célula pues que macroscópicamente a la palpación es dura, por un proceso de que ahí se ha quedado el proceso de muerte. Y tenemos la distrofia metastásica, que es aquella que tiene que ver con valores atípicos e excesivos de calcio. Y de ahí tenemos pues el envejecimiento celular, que depende mucho de factores que tiene que ver con alteraciones que lo que hemos visto. Aquí pues vemos realmente lo mandatorio. Tenemos una célula normal en donde hay una homeostasis, un equilibrio. Y dependiendo del estrés o el estímulo, pues puede haber una adaptación a la izquierda o puede haber una lesión celular. ¿Por qué? Porque la célula no ha sido capaz de adaptarse. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Si hay una lesión celular y hay una alteración leve transitoria, podemos tener una lesión reversible, puede echar atrás. Ahora, si esto no sucede, o no, el cuerpo no nos permite, entramos a una etapa grave progresiva, en donde lesión irreversible. Tenemos dos alternativas, o es una necrosis o es una apoptosis. En esta imagen, lo que tratamos de las dos coordenadas X y Y, tratamos en lo posible de dar una manera muy precisa el efecto y duración de la lesión. ¿Cuáles son las alteraciones propias que van a acontecer? Tanto la lesión celular, que puede ser reversible, como que va se vuelve a su estado normal, o la lesión celular irreversible, en donde está caminando a morir la célula. Aparte de que van a haber unas alteraciones bioquímicas, cambios ultraestructurales, que quieren decir que solamente se van a ver a través de microscopía electrónica. Cuando hablamos de cambios ultraestructurales, son cambios que acontecen en la célula, pero que no los vamos a ver a simple vista, sino que se van a ver a nivel de microscopio electrónico, que realmente es lo que nos va a decir qué es lo que está sucediendo. Cambios que también podemos ver en el microscopio óptico, como la tumefacción o hinchazón e infiltración grasa. Pero que al final, cuando ya llegamos a una etapa final, vamos a ver cambios morfológicos macroscópicos que serán evidentes de la necrosis.
Esta imagen que ustedes tienen acá desarrolla, pues, tratar en lo posible de lo que es la célula normal, tanto en los dos componentes, tanto para la apoptosis como la necrosis. Y comencemos con la célula normal cuando se da una apoptosis. Están los elementos típicos de toda célula. El núcleo, su cromatina, aquí en este caso vemos las mitocondrias y el retículo endoplásmico rugoso, el que vemos arriba y abajo. Mitocondrias y retículo endoplásmico. Esos son los elementos importantes de reconocer. ¿Qué es lo que va a suceder? Si ustedes empiezan a notar, va bajando y comienza a haber una condensación de cromatina, vesículas de la membrana. Quiere decir que uno de los elementos más importantes que se va a desarrollar en toda célula cuando comienza a ser dañada, comienza a perder agua. En cierto modo se empieza a condensar. Entonces, ustedes ven que hay condensación de la cromatina, de las vesículas de la membrana, se empiezan a ver si ustedes ven, que se ven como vesículas, como que se está desarrollando una concavidad, hasta que ya en la parte inferior, ustedes ven, comienza a haber una fragmentación. Y en donde, si ustedes se dan cuenta, el mecanismo casi muy típico es la fagocitosis, la autodigestión de células y fragmentos apoptóticos. O sea, son células que al final toman esa alternativa y puede ser fisiológico o patológico. Ya veremos las diferencias. De ahí, en la imagen de la izquierda vemos que hay una célula normal que tiene dos alternativas. Planteémosla como una lesión reversible que al mismo tiempo se puede recuperar, volviendo, pues, evitando el daño que le está provocando. Vamos a comenzar a ver figuras de mielina. ¿Qué son las figuras de mielina? Pues son alteraciones irreversibles del retículo endoplásmico rugoso, que se ven de esa manera, así como filamentosas. Vamos a tener edema del retículo endoplásmico y de mitocondrias. O sea, ya vamos a comenzar a ver de que hay un edema en estas estructuras. Vamos a comenzar a ver vesículas y progresivamente vamos a comenzar a ver que vamos a seguir viendo la figura de mielinas. Va a aparecer inflamación. Importante, la inflamación no la vamos a ver en la apoptosis. Nada más la vamos a ver en alteraciones propias de cuando ya hay en vías de la necrosis. Vamos a ver que va a haber rupturas de membranas plasmáticas, organelos y el núcleo salido del contenido, y al final pues conlleva a lo que va a aparecer como una lesión irreversible. Esta imagen que ustedes están viendo conlleva a entender lo que es las lesiones celulares reversibles y necrosis. Esto es imagen microscópica de túbulos renales. Veámoslo de izquierda a derecha. Cambios morfológicos de una lesión reversible a necrosis. Si ustedes ven en la imagen de la izquierda, literal A, vemos túbulos renales normales con células epiteliales viables. Ahí vemos una organización normal celular típica, que no hay mayor problema. Vemos una relación núcleo-citoplasma normal. El problema es cuando una X razón nos conlleva a lo que sería literal B, lesión isquémica temprana reversible. ¿Cuáles son los hallazgos típicos de una lesión reversible? Tumefacción o hinchazón e infiltración grasa. En este caso, esta lesión que vemos en literal B, hay vesículas superficiales. Ahora, importante, chicos, comenzamos a ver cambios en el color. Mayor eosinofilia. Eosinofilia es el color que adopta el citoplasma de la célula. Comienza a incrementarse también el núcleo, pero ahí comenzamos a ver una hipereosinofilia y edema de algunas células. También comenzaremos a observar cuando ya tenemos, eso lo vamos a decir después, pero también cuando ya hay necrosis se ven también características propias de elementos celulares. Y la literal C es cuando ya existe una necrosis, lesión irreversible de las células epiteliales con pérdida de núcleos
fragmentación de células y salida del contenido. En este caso, pues realmente ya es un proceso irreversible y ustedes ven realmente que hay una alteración en la arquitectura de la célula. Ahora, para que podamos tener una idea completa necesaria de todo lo que es el mecanismo de división celular, existen cuatro componentes, pero que el tema principal bioquímico en donde está siendo alterada a través de una lesión celular, ¿qué somos? Va a haber alteraciones del ATP, que aquí lo que va a existir un problema de energía, ATP alterado, el trifosfato de adenosina. Vamos a tener problemas RO, problemas de especies reactivas de oxígeno. Y también, o sea, elementos que indiscutiblemente en esos dos aspectos se van a desarrollar la lesión. Pero los mecanismos son cuatro. Vamos de izquierda a derecha. Comienza a alterarse un daño mitocondrial que conlleva disminución del ATP, en donde van a existir múltiples anterógrados. Quiere decir que la célula va a tratar en lo posible de defenderse y va a desencadenar efectos que van a tratar de mantener o estabilizar a la célula mientras muere. O, en el caso del daño de la mitocondria, aparte del daño de disminución del ATP, vamos a tener la presencia de especies reactivas de oxígeno que van a dañar los lípidos, proteínas y el propio ADN. Eso es un factor de daño mitocondrial. ¿Qué otro mecanismo existe? La entrada de calcio citolísico que va a existir dentro de la célula, va a aumentar la permeabilidad mitocondrial. O sea que la mitocondria va a desarrollar la salida de líquido debido a la entrada de calcio y al mismo tiempo va a activar la gran cantidad de enzimas celulares. Ese es el segundo factor. Y también, debido a la permeabilidad mitocondrial, vamos a tener daño de la membrana. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a haber una membrana plasmática alterada y una membrana lisosómica también alterada, lo cual va a haber pérdida de componentes celulares y digestión enzimática de componentes celulares. Ahora, a todo esto, porque bien sabemos que el ADN va a estar alterado, va a existir mal plegamiento de proteínas por un daño de un ADN. Esto conlleva también saber cuál es el factor etiológico que lo desarrolló. Y aquí es cuando aparece el 53 o el BCL2, en donde se van a activar proteínas apoptóticas que van a determinar si se mantiene o entra en la categoría de apoptosis. Una cosa es la diferencia entre isquemia e hipoxia. O sea, una cosa es que a usted le anuden el antebrazo con un cordel y se lo aprieten y evitan de que la sangre fluya, o usted evidentemente tiene un mecanismo etiológico en donde hay una bacteria que se está comiendo sus tejidos. En ambas situaciones va a haber problemas de oxigenación. Pero acá, por ejemplo, ahí vemos en la parte central superior una isquemia. Ahí vemos el trozo. O sea, el problema es en sí en ese vaso arterial que está obstaculizándose a través de, si ustedes notan, ahí hay un coágulo que probablemente está endurecido que impide el paso normal de sangre. Entonces, eso desarrolla isquemia. Y en donde al final, pues como vemos, hay dos factores en donde van a desarrollarse las lesiones. En el retículo endoplásmico rugoso y la mitocondria. En este caso, pues la mitocondria. Vamos a tener disminución de la fosforilación oxidativa. No va a haber ATP, no va a haber energía, va a haber disminución y esto va a llevar a dos condiciones. Tres, perdón. Uno, desprendimiento de ribosomas y disminución de la síntesis de proteína. Primer factor. Segundo, en medio, como un mecanismo, pues, compensatorio, tratando en lo posible de evitar la muerte, aumento de glucólisis anaeróbica.
Aquí, ¿qué pretende? Que el ser humano va a generar energía a partir de ausencia de oxígeno, lo cual, al no existir compensación, disminuye el glucógeno. ¿Y el glucógeno a dónde se deposita o de dónde se almacena? En la grasa, en el músculo y en el hígado. Si en esas tres porciones ya no hay energía, comienza a bajar. Aumento del ácido láctico y disminución del pH. Quiere decir, habitualmente el ser humano anda con un pH de 7.4. Ahí es cuando un paciente entra en una acidosis metabólica. Y la única manera, pues, para sacarlo adelante es agregarle bicarbonato en el hospital. Ahora, si esto no se hace, pues es por eso que cuando llegan al hospital los pacientes extremadamente o una cetoacidosis metabólica, complicación de ser un diabético, el paciente, aparte de la hidratación, necesita que se le aporte bicarbonato para que ese pH cambie, ¿de acuerdo? Ahora, la tercera función de efecto, disminución de la bomba de sodio, lo cual, al proseguir el mecanismo que altera, va a haber un aumento del flujo de la entrada de calcio, y agua y sodio. Por lo tanto, esto condiciona aumento del flujo de salida de potasio, y aquí comienzan a haber problemas, hinchazón del retículo endoplásmico, la figura de mielina que hemos visto anteriormente, el edema celular, pérdida de las microbicidades vesiculares. Esto realmente es importante que ustedes lo reconozcan y cómo acontece cuando está fallando a nivel de la mitocondria. Ahora, el papel de la mitocondria, como ya lo dijimos desde el principio, es un elemento celular importantísimo. Ahora, si a la mitocondria pues tiene el problema de la disminución de aporte de oxígeno por cuestiones de influencia de toxinas y de radiaciones, ustedes lo que verán es que el daño y alteraciones de la función mitocondrial va a disminuir, por lo tanto, va a haber disminución de la generación de energía, ATP, y la aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, conllevando a lo que serían múltiples anomalías celulares y necrosis final. Ahora, si nos vamos con aquello de que va a haber una muerte celular programada a través de la apoptosis, vemos que hay señales de supervivencia de ADN o daño de proteínas. Saben muy bien que el timo es un órgano retroesternal, que todos nacemos con él, pero hay un momento cuando estamos pequeñitos, nacemos con él, pero de repente desaparece. Eso es por un mecanismo en donde ha existido una apoptosis fisiológica. El órgano ha dejado de ser necesario y desaparece. Pero eso también puede suceder en algunos tumores, en algunas lesiones infecciosas. Ahora, en este caso, aumenta las proteínas proapoptóticas. Al principio hablamos del complejo Bax-Pac. Complejo Bax-Pac son proteínas proapoptóticas de la familia del BCL2 que se activan ante las señales de estrés. Pero si al final esto continúa, hay disminución de proteínas antiproapoptóticas, va a haber salida de las mitocondrias, alteraciones, y se produce la apoptosis, cuando ya realmente es un producto de desecho. Bueno, si el problema conlleva a que hay gran cantidad de calcio extracelular, que es el que está provocando particularmente el daño, hemos dicho de que los dos órganos esenciales en el desarrollo de la lesión celular son la mitocondria a la izquierda y el retículo endoplásico liso, y que surgen alteraciones propias. Eso conlleva a que ambos organelos aumenten el calcio citosólico. Ahora, eso va a tener dos alteraciones.
aumentar la transición de la permeabilidad mitocondrial. O sea, hemos dicho, óigase bien, hemos dicho que tanto la membrana externa o interna de la mitocondria, ahí es donde se desarrollan los diferentes mecanismos del ciclo de Krebs, el ciclo del ácido, el ciclo de Krebs. Entonces, comienza a haber una permeabilidad, empieza a haber mecanismos de aumento de líquido intracelular, lo cual vemos disminución de la energía, ATP. Ahora, pero si eso se da, que este mismo calcio citosólico desencadena activación de enzimas celulares, ¿cuáles van a ser las implicadas? O sea, hay 4 grupos de enzimas celulares que se van a activar por el aumento de calcio. ¿Cuáles son? La fosfolipasa, la proteasa, la endonucleasa y la ATPasa, dependiente del ATP. ¿Y qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, la fosfolipasa va a generar disminución de los fosfolípidos, la proteasa, alteración de la membrana y proteínas citoesqueléticas, lo cual, lógicamente, va a haber daño de la morfología de la membrana. Y la endonucleasa va a haber un daño irreparable nuclear. O sea, si ustedes se dan cuenta, son daños muy bien particulares y que pues, evidentes para el daño celular. Ahora, como vamos a lo que son las lesiones por radicales libres, pues mire, vámonos a lo más sencillo y a veces lo que cometemos errores diariamente. Hay muchos de nosotros que nos encanta los ventiladores y dormir con ellos toda la noche. Póngase un ventilador enfrente de usted, durante un buen momento va a sentir que se asfixia. Esa sensación, esa pérdida de electrones, esa pérdida de capacidad incomoda, pues lo que vamos a ver como lesión por radicales libres. Vemos que siempre la alteración es la mitocondria. Ahí va a haber el problema. La radiación, toxinas y la superfunción. Va a haber producción de, como bien hemos dicho, de radicales de oxígeno. Y eso conlleva a que se formen, veamos el O2, es el superóxido, HO2, peróxido de hidrógeno, lo que conocemos como esta, ya se me escapa, pero el peróxido de hidrógeno, y el O2, radical de oxígeno. O sea, esos son factores radicales de oxígeno, lo cual, pues, evidentemente, en un momento determinado, dependiendo la capacidad funcional, van a convertir el H2O en SO2, que es el superóxido diminuta, que son pues radicales que se eliminan en el hecho de tratar de compensar la lesión. En el caso del agua, este es agua oxigenada, perdón, ya se me vino la idea. HO2, peróxido de hidrógeno, lo que va a existir acá es una descomposición a HO por el glutatión peroxidasa catalasa, que realmente intenta. Y la otra es el radical de hidroxilo, que al final lo que va, si esto persiste, va a provocar efectos patológicos como peroxidación lipídica, daño de la membrana, modificación de proteínas a través de la degradación de mal plegamiento y del daño de ADN a través de las mutaciones. O sea, aquí realmente intervienen mecanismos que, pues, a través de estas conversiones y descomposiciones que están a la izquierda, tratar de evitar los efectos patológicos. Aquí nada más vemos una tabla de las propiedades de los principales radicales libres implicados en la selección celular, que pues designas como especies reactivas de oxígeno, nitrito, peróxido de hidrógeno, óxido nítrico. El óxido nítrico es bien importante porque también se ve en la inflamación, tiene un efecto de vasodilatación y pues en su momento estudiando el elemento que constituye la Viagra, nos dimos cuenta de que producía vasodilatación y estaba indicado en la hipertensión pulmonar, pero de ahí apareció que estaba indicado en daños de la erección. Ahora, estos son los diferentes tipos de radicales libres que actúan en un momento determinado y cómo pues tratan en lo posible de convertirse
y aplican lesión celular. Ahora, la peroxidación lipídica de membrana, o sea, cuando ya existe, si hemos visto que una especie reactiva de oxígeno trata en lo posible de defenderse, así diríamos, ¿qué va a suceder? Bueno, siempre hablemos de lo que es la mitocondria y el calcio aumentado citosólico, lo que va a generar en sí, al final va a haber daño de las membranas, pero que las especies reactivas de oxígeno se van a peroxidar a nivel de las grasas, va a haber disminución de la reactivación, síntesis de los fosfolípidos, no se van a producir y van a haber pérdida de ellos mismos. Y va a nivel del calcio, activación de la fosfolipasa y activación de proteasas, lo cual va a existir una degradación de los fosfolípidos, daño citoesquelético, producción siempre del daño lipídica, y eso es lo que macroscópicamente vamos a ver a simple vista, el cambio graso. En su momento vamos a ver lo que es el famoso hígado graso, que habitualmente está presente en las personas obesas, cuando existe daños iniciales de alcoholismo y la desnutrición severa. Ahora nos vamos a ir a desarrollar conceptos básicos que son importantes desde el punto de vista patológico del proceso que acontece. Sabemos muy bien que la etiología o causa van a ser factores intrínsecos, genéticos y adquiridos. La patogenia es una serie de episodios que surgen en las células en donde conlleva desarrollos bioquímicos y moleculares que sucede a la exposición de las células o tejidos en un momento o aún en lesivo. Alguien, por ejemplo, que tenga una hepatitis fulminante, una hepatitis C, va a tener daño. Y que los cambios morfológicos o moleculares o inmunológicos, pues los vamos a tener en algunas lesiones como tumores de mama y linfocitos, también van a ser evidentes. Y vamos a tener signos y síntomas dependiendo de la evolución y el pronóstico del paciente. Por definición tenemos que para que todo esto surja desde el principio y para evitarlo tiene que haber una homeostasis normal. Si esa homeostasis normal no permanece, entramos en un mecanismo de adaptación celular, morfológico y fisiológico. Hemos hablado de las hipertrofias, las atrofias y la hipertrofia, pero si esto al final llega un momento en que la célula ya no es capaz de desarrollar una batalla, aparece la lesión celular, que puede ser reversible o irreversible. Pero entre reversible e irreversible está lo que es el punto de no retorno. Si vencemos y pasamos de ese punto de no retorno, pasamos a una etapa que es la muerte celular y ya es imposible echar, o sea, un ejemplo, el que es alcohólico, pues va a desarrollar un hígado graso, o el que es obeso. Si un obeso no pierde peso y se somete a un proceso de adelgazamiento, tratando de mejorar su calidad de vida, al final pues va a tener consecuencias, problemas de colesterol, taponamiento de las coronarias, etc. Si usted no se detiene, la lesión va a seguir. Muerte celular. Si una célula muere, pues vamos a tener 4 alternativas que en su momento las vamos a ver. Tenemos lo que es la necrosis de coagulación, que tiene que ver con problemas de isquemia e hipoxia. Tenemos la necrosis colicuativa o licuefactiva, que tiene que ver con procesos piógenos productores de pus, o sea, bacterias, y también es el tipo de necrosis que se observa en nuestro querido cerebro. Proceso de la necrosis gaseosa, que tiene que ver en procesos tipo de bacterias, micobacterias. Y la necrosis enzimática, pues la típica observada, que sería una pancreatitis
Y la apoptosis porque ya es la manera de cómo cuando una célula ya tiene un destino que va a morir. Al mismo tiempo, las células pueden tener, dependiendo de ese desarrollo de esa patología, pues podemos tener acúmulos intracelulares, el que nuestro cuerpo sea el lugar donde se depositen lípidos, carbohidratos, proteínas, como al mismo tiempo calcificaciones patológicas y al mismo tiempo el envejecimiento celular, que también es un daño al ADN. Causas de lesión celular pueden ser múltiples. Una de ellas, de las más frecuentes, es restricción al oxígeno. Agentes físicos como radiación, que usted se exponga al sol, vaya a la playa y se queme la piel, pues esto genera una lesión celular. Quemaduras eléctricas, el frío intenso, cambios de presión atmosférica, agentes químicos y farmacológicos como el aumento de consumo de sal, glucosa, oxígeno, insecticidas, en la hora que usted empiece a batallar con las cucarachas y las quiera matar y en vez de matar y envenenar a las cucarachas, se envenena a usted. O el que toma mucho alcohol, al final van a existir factores etiológicos que van a llevar a la lesión celular. O también el que existan virus, bacterias, helmintos, hongos, siempre son causas de lesión celular. Ahora, la lesión y las causas que van a llevar a que se desarrolle tiene que ver mucho por reacciones inmunológicas, autoantígenos, endógenos o agentes externos, trastornos genéticos, desequilibrios nutricionales. El simple hecho de tener a un chiquitín desnutrido, existen alteraciones, o sea, evidentes, que hay que tomarlos en cuenta, que al final si al que tiene desnutrición no se le aporta alimento, pues lógicamente vamos a entrar en el síndrome de Warshauer, que es uno de los tantos trastornos de desnutrición. También es bien importante saber qué tipo de lesión es, la duración y la gravedad. El tipo, estado y capacidad de adaptación de la célula lesionada. O sea, hay células que a ustedes en trastornos adaptativos les mencionaron, las estables, las lábiles, las estables, las quiescentes y las permanentes. Por ejemplo, las permanentes son del corazón y las neuronas. Muerte de estas que tengan la lástima de morir, pues son difíciles de volver a recuperar. Pero las células lábiles son aquellas que se están regenerando constantemente, como por ejemplo las epiteliales del endometrio, los espermatozoides. Son capacidades ilimitadas que permiten de que la célula se pueda reparar. En cambio, hay otras que no. Ahora, es importante que los sistemas intracelulares presenten una vulnerabilidad. ¿Cuáles son? En muchos de los casos es importante conocer y entender que hay un mantenimiento de la integridad de las membranas celulares, lo cual hace de que exista pues, una capacidad de lucha. La respiración aeróbica es cuando pues, nos permite tener consumo de oxígeno para reparar cualquier lesión. La síntesis de proteínas nos permite que a través de esas proteínas que se producen todavía hay un requerimiento mínimo necesario para que la célula se sostenga. Y la preservación de la integridad del aparato genético. Si el ADN no se genera una mutación o un daño, pues no hay problema. Eso es porque hay vulnerabilidad que nos permite seguir adelante. Ahora, si al final, pues, entra lo que sería el inicio de una lesión, van a surgir una serie de mecanismos, entre los cuales yo les menciono, que tienen mucho que ver con la bioquímica, la glucólisis, alteraciones del ciclo de ácido nítrico, alteraciones de la fosforilación oxidativa. Ahí comienzan a ver, si ustedes se recuerdan, ahí hay problemas de que ya los electrones comienzan a estar defectuosos, problemas de especies reactivas de oxígeno, que hemos venido hablando, agotamiento del ATP, la fosforilación oxidativa se transforma en bifosfato de adenina debido como a un mecanismo generador para pues, proseguir
hay una vía glucolítica a partir de la glucosa de los líquidos corporales o de la hidrólisis del glucógeno, oxígeno y radicales libres derivados del oxígeno. Son factores que van a contribuir que se acelere el daño celular. Hemos hablado de que el calcio, pues debido a la permeabilidad de la membrana, entra y hay pérdida de la homeostasis del calcio. Vamos a tener trastornos de isquemia y toxinas causan aumento inicial del calcio citosólico, activan las fosfolipasas, las proteasas, ATPasas, endonucleasas, y que todo esto, chicos, conlleva a que hay una permeabilidad. El líquido entra y sale como se le antoja, y eso hace que macroscópicamente veamos las estructuras lesionadas están altamente llenas de líquidos. Ahora, existen macroscópicamente o como histológicamente 3 formas frecuentes de lesión celular: lesión isquémica e hipóxica. O sea, tienen que ver con pues, la dificultad o la nula llegada de oxígeno a un determinado tejido, o la oclusión total o parcial o sea, en el recorrido de una arteria en donde no llega suficiente oxígeno. Inducción inducida por radicales libres, ya lo hemos dicho. Algunos tipos de lesión tóxica. Esta frase que vamos a decir ahora en relación a la lesión isquémica e hipóxica es muy cierta. La isquemia tiende a lesionar los tejidos con mayor rapidez que la hipoxia. La isquemia es en sí, cuanto más tiempo usted tiene o quiera, o tiene, en el caso, por ejemplo, de ocluido un vaso a través de una estructura de un coágulo, impidiendo que llegue la oxigenación adecuada, conlleva a que se desarrolle este tipo de efecto. Entonces, hay que tomarlos en consideración. Ahora, los tipos de lesión isquémica, primero es saber lo que pues, es inducida por la privación de oxígeno, oclusión de arterias terminales. Aquí, pues, hablar de lo que ya hemos venido diciendo, la lesión isquémica reversible, que se caracteriza por cambio graso o infiltración graso, tumefacción e hinchazón. Tenemos lo que es el punto de no retorno, es el punto en donde todavía tenemos la oportunidad de echar vuelta atrás. Pero si no, entramos a la lesión isquémica irreversible, y aquí hay una lesión por isquemia propiamente o repercusión, que es imposible volver atrás. La lesión celular reversible, pues bioquímicamente hay una reducción de la fosforilación oxidativa, hay disminución del ATP, hay edema celular. Estamos en una etapa que todavía podemos seguir y podemos detenernos. Esto que ustedes están viendo es un hígado, ven gotas de grasa, eso es grasa o lípidos, típico de un cambio reversible, acompañado de edema celular. ¿De acuerdo? En cuanto a la lesión reversible, el primer punto de ataque es la respiración aerobia, o sea, cuando todavía tenemos la capacidad de requerir de oxígeno. Ahora, aquí, pues, la fosforilación oxidativa en las mitocondrias tiende a comenzar a tener ciertos problemitas en donde, pues, si no detenemos, va a seguir el problema. Reducción de la actividad de la bomba de sodio, acúmulo de sodio intracelular, salida de potasio al extracelular, incremento de la carga osmótica intracelular, alteración del metabolismo energético celular, tumefacción celular y dilatación del retículo endoplásmico. Aquí, a todo esto, aquí existe un problema de permeabilidad. La mitocondria tiene esa incapacidad ya para no tener una homeostasis. Y las alteraciones del metabolismo energético tienen mucho que ver con el incremento de la glucólisis anaeróbica. Es cuando ya pues, el proceso ha continuado y entramos en un momento en donde la glucólisis ya no requiere oxígeno, porque ya está en una etapa en donde evidentemente está en peligro. Se produce ácido láctico, el pH comienza a alterarse
el pH intercelular disminuye, o sea, ya lo del 7.4 ya no es válido, ya lo que necesita el paciente es bicarbonato. Va a haber desprendimiento de los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso y reducción de la síntesis de proteína. ¿De acuerdo? Aquí es cuando todavía a quien le va a salvar la vida al paciente es aportarle el bicarbonato, lo cual va a contrarrestar la alteración del ácido láctico y el pH. Formación de vesículas en la superficie celular. Estas son las formaciones de mielina que le hemos venido hablando. Aumento del sodio, cloro y disminución del potasio. Y al restablecer el aporte de oxígeno, los anteriores cambios son reversibles. O sea, si todo lo anterior lo arreglamos desde el momento que llega al hospital, alguien que llegue con una extrema diarrea, simple de extrema diarrea, si ustedes evitan todo esto, pues el paciente se va a salvar. Pero si la lesión mitocondrial ya es irreversible, pues mire, la mitocondria se lesiona por el estrés oxidativo, pero el aumento de calcio citosólico, fragmentación de los fosfolípidos, productos de la fragmentación de lípidos como ácidos grasos libres y ceramidas, formación de canal de transición de la permeabilidad de la mitocondria. Aquí ya está. Aquí ya no podemos echar para atrás, el punto de no retorno ya es imposible. Y aquí, pues, la mitocondria, pues, ya el tiempo de vida llegó a su final y, pues, lo que evidentemente ha existido, que ha habido un problema de transición en donde, si ustedes se dan cuenta, disminución de la reducción de los espacios internos, las membranas externas internas, lo cual va a conllevar la incapacidad de realizar el ciclo de Krebs, formación de ATP, ya el citocromo C, que es una proteína esencial para la vida celular, que transporta electrones, ya entró en incapacidad y ya realmente la mitocondria ya no puede aportar la función que habitualmente tiene. Ahora, es importante que ustedes tengan en mente de que para que se desarrolle todo lo que hemos venido hablando, vamos a poner el ejemplo. Esta es una imagen, la izquierda es la lesión reversible y la imagen de la derecha es lesión irreversible, muerte celular. Vamos a decir lo mismo que hemos venido diciendo. Debido a un proceso de isquemia, en este caso, el problema es isquemia. Va a haber daño mitocondrial, va a haber disminución de la fosforilación oxidativa, va a haber disminución de la energía, el ATP, lo cual va a llevar a varias situaciones. Va a llevar, al disminuir el ATP, va a haber disminución de las bombas de sodio, va a haber aumento de calcio, agua y sodio y salida de potasio. Esa es por una parte. Y eso nos va a llevar a tumefacción o hinchazón celular, pérdida de las microvelocidades, vesícula, hinchazón del retículo endoplásmico, figuras de mielina. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la pieza o el órgano o el tejido va a estar lleno de agua. Aunque esa hinchazón es la consecuencia de lo anterior. Si la ATP comienza a bajar, también hay un aumento de la glucólisis, lo cual va a llevar a disminución del pH, disminución del glucógeno, condensación de la cromatina. La tercera opción, desprendimiento de los ribosomas, disminución de las proteínas y depósitos de los lípidos. Esto quiere decir tanto lo de esta porción a esta, y macroscópicamente vamos a tener edema celular, hinchazón e infiltración grasa, que es lo que macroscópicamente vamos a ver. Ahora, si eso persiste, chicos y chicas, vamos a entrar de que hay lesión de la membrana, con liberaciones intracelulares y activación de enzimas lisosómicas, disminución de la basofilia en el núcleo, alteraciones nucleares y digestión de proteínas. Vamos a tener evidente pérdida de fosfolípidos, alteración del citoesqueleto, radicales libres, fermentación de lípidos y muchas otras cosas más. Ahora, aquí ya es de que pues tenemos la lesión irreversible. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, que habitualmente en este tipo de lesiones irreversibles necróticas, no es todavía para poder saber identificar si esta es realmente una necrosis, una muerte celular,
en muchos de los casos hay tejidos que liberan enzimas, la CK y la LDH. La CK es la creatina quinasa, que tiene que ver con problemas de muerte celular, del daño del músculo estriado, del corazón. En un dado caso, por ejemplo, si tenemos un paciente con alteraciones probables de un infarto del miocardio, podemos mandarle la CK para saber si a través de la liberación de esa enzima es positiva y tratar de confirmar el diagnóstico. La LDH, lactato deshidrogenasa, tiene que ver también con muerte tisular, cuando, por ejemplo, pensemos en alteraciones propias de una pancreatitis. Bueno, al final, aquí ya el paciente, pues realmente su tejido ha muerto y entramos en una categoría que, pues, estamos en lo irreversible. Y con esto finalizamos la primera porción de la clase. Esperamos que, pues, en lo posible, estamos satisfechos con esta porción. Me contestaría una segunda y tercera sesión y, pues, ha sido un gusto habernos encontrado a través de esta porción virtual y nada más desearles un feliz fin de semana y que todo les vaya bien por el momento. Muchas gracias.